Hola a todos, bienvenidos a Pláticas de Calidad, el espacio donde exploramos herramientas, conceptos y experiencias que nos ayudan a alcanzar la excelencia en nuestras organizaciones y en nuestra vida diaria. Soy Fernando y estoy aquí para guiarte en un viaje hacia la mejora continua. En cada episodio desglosamos temas clave de calidad y negocios con un enfoque práctico y directo, porque sabemos que la calidad no es solo una meta, es un estilo de vida. Así que prepárate para una conversación que te inspirará a dar el siguiente paso. Comencemos. Bienvenidos a Pláticas de Calidad, el podcast donde exploramos conceptos, herramientas y experiencias que fortalecen los sistemas de gestión. En este episodio hablaremos de un tema crucial para la sostenibilidad y resiliencia de cualquier organización: la gestión de riesgos según la norma ISO 31000. Porque toda empresa, sin importar su tamaño o sector, enfrenta riesgos financieros, operativos, tecnológicos, ambientales o humanos. Lo importante no es evitarlos por completo, sino identificarlos, analizarlos y gestionarlos de manera eficaz para proteger y potenciar el valor de la organización. Hoy veremos cómo esta norma ofrece un marco estructurado y adaptable para tomar decisiones más seguras, anticiparse a problemas y aprovechar oportunidades. Con el gusto de saludarte una vez más. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal, Fernando? Bien, gracias. Aquí, listo para hablar de este tema. Hace tiempo hablamos de la norma ISO, sin Sí, embargo, hoy es un tema particular, que es el de la gestión de riesgos. Te dejo la palabra. gracias, Fernando. Como bien comentas, habíamos visto la norma 9001, ISO 9001, en donde uno de sus requisitos, en particular el requisito 6.1, nos habla de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. El requisito es muy concreto, no ahondan mucho. Es cómo gestionamos nosotros el riesgo, pero a la par también el hecho de las oportunidades. Así como existe la norma 9001, existe una serie de normativas que algunas son con carácter de certificación: 9001, 14001, 45001, 27001, y otras normas son directrices o guías o normas de apoyo que nos sirven para fortalecer nuestro sistema de gestión de calidad. En el año 2015 se publica la versión 9001, donde incluye este requisito de la gestión de riesgos. Mucha gente estaba con la duda: cómo se lleva a cabo esta actividad? ¿Cómo puedo yo hacer un análisis de riesgos? ¿Qué es un riesgo? Que al inicio, cuando se publicó la versión 2015, había personas que no identificaban que era un riesgo. Esta norma de la que vamos a platicar el día de hoy, ISO 31000, hace una explicación a detalle, una gestión de riesgos, una evaluación, identificación. No solamente decir identificar el riesgo, analizarlo y valorarlo, sino abarcar todo un contexto general de lo que tiene que ver con los riesgos que pueden ocurrir en cualquier organización. En ISO 9001 nosotros nos enfocamos mucho a los riesgos operativos dentro de los procesos. ¿Qué riesgos pueden ocurrir dentro de la operación de los procesos? Pero el riesgo no se limita únicamente al carácter operativo. Hay riesgos financieros, hay riesgos legales, hay riesgos estratégicos. Hay una infinidad de riesgos que esta norma en particular, aunque no los menciona, sí nos hace mención de que todo esto de temas del riesgo hay que tratarlo de un contexto general. Dentro de muchos puntos que abarca esta normativa, me voy a centrar más en su carácter general, donde nos habla de que, primero, cuando estamos hablando de este tema del riesgo, el riesgo en general, primero hay que definir el alcance. Cuando nosotros vamos a hacer un plan de riesgos, tenemos que definir cuál es el alcance, qué es lo que yo voy a delimitar en ese análisis de los riesgos que estoy evaluando. El contexto, aquí también aplica el contexto de la organización aplicable a los riesgos y los criterios que vamos a ocupar para llevar a cabo esa evaluación. Todo eso nos lleva al tratamiento del riesgo, que al final del día tendrá que ser registrado, se tendrá que entregar un informe de toda
esa valoración o tratamiento del riesgo. A la par, todo esto tiene que ser comunicado, consultado y finalmente darle seguimiento y revisión. Este como un ciclo PDCA, PHVA, ciclo de Deming. Esto, como todo en ese ciclo, pasa por una etapa de planificación, ejecución, valoración y toma de decisiones. Esta norma también nos hace mención de manera muy particular que todo este tratamiento de riesgos tendrá que llevar esa parte de seguimiento y revisión. Y esto nunca se acaba, siempre hay riesgos todos los días, conforme se van dando resultados, existen nuevos riesgos, los riesgos que yo ya le di tratamiento y que apliqué acciones de contención para el riesgo, nos dan pie a que sigamos haciendo este análisis. Y más como estamos en un contexto global, día a día surgen nuevos riesgos. Estamos tan a expensas de todo lo que ocurre a nivel global que esto de los riesgos nunca acaba. Siempre va a haber cosas que pongan en riesgo lo que uno planifica dentro de su empresa. Hablé de manera muy general lo que nos dice el modelo de esta norma, pero ahorita me voy a enfocar básicamente en tres aspectos: la identificación del riesgo, el análisis, la valoración, que todo esto me da como resultado una evaluación de los riesgos que yo estoy identificando dentro de mi organización. Primero vamos con la etapa de la identificación, una de las etapas complicadas cuando no se tiene la costumbre o no se tiene la práctica de hacer este análisis, de identificar qué puede surgir o qué puede ocurrir en mi organización que pueda afectar el cumplimiento de mis objetivos. Tengo que encontrar, reconocer y describir todos aquellos riesgos que pueden ayudar o que pueden impedir a lograr mis objetivos. Y comentaba, normalmente y para fines de eso, normalmente lo aplicamos a riesgos operativos, pero también hay que checar la parte financiera, la parte estratégica, la parte de continuidad del negocio y muchas cosas que podríamos generar un gran plan de riesgos que nos permitiría estar mucho mejor preparados para situaciones no contempladas. Entonces, el riesgo es inevitable, siempre estamos inmersos en el riesgo, todos los días corremos riesgos. Lo interesante no es solamente identificarlos, es decir, qué planes yo voy a aplicar para reducir ese riesgo. Si es que fuera posible eliminar la fuente del riesgo o asumirlo. El riesgo lo asumimos todos los días porque todos los días salimos de nuestra casa y en el traslado pueden pasar miles de cosas. Y asumimos el riesgo, es algo inevitable. La identificación de riesgo es qué te puede ocurrir mal dentro del proceso, dentro de la actividad, dentro de la operación, dentro de las ventas. Si tú tienes ya un plan de ventas y lo tienes presupuestado y tienes objetivos trazados, pueden pasar muchísimas cosas con los clientes. Esta parte de la identificación del riesgo se vuelve el punto medular en el cual tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que esa identificación quede lo más concreta, lo más particular, y de esta manera podemos emprender las acciones que se requieran para el tratamiento del riesgo. Y una vez que identifico el riesgo, ¿qué pasa? Ah, pues pasa la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? El análisis de riesgos. Pero previo a ello, hay que tener en cuenta cuáles son nuestros agentes generadores de riesgo: los equipos, las instalaciones, los materiales, las personas y el propio entorno, el medio ambiente. Cuando nosotros identificamos un riesgo, lo ideal también sería identificar cuál es el agente que puede generar ese riesgo. Y a partir de ahí, es este análisis, esta valoración, ese tratamiento del riesgo será muy enfocado en el agente que lo está generando. No siempre se hace esta valoración del agente generador de riesgo. Si son las personas las que generan el riesgo, posiblemente es por falta de capacitación, por falta de experiencia. ¿Cuántas veces no hemos visto accidentes de trabajo en los cuales la persona fue la que generó el riesgo por un mal uso de equipo de protección personal o no ocupar el equipo de protección personal o falta de pericia o por descuido y fue la propia persona la que generó el riesgo y generó el accidente de trabajo? En el caso de los materiales, la parte de proveedores es esencial en cualquier organización. Si los proveedores suministran materia prima de dudosa calidad,
muy seguramente lo que nosotros estemos entregando al cliente será un producto o un servicio de dudosa calidad y eso me genera un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que pierda a los clientes. Así podemos irnos explicando cada uno de estos agentes, pero aquí la importancia es, oh, sé que existe un riesgo, yo sé cuál es la fuente de generación o el agente generador y de ahí debemos de tomar algunos factores en cuenta. ¿Cuáles son esos factores que debemos de considerar a la hora de identificar los riesgos? Tratándose de riesgos operativos. Desde el punto de vista de riesgos operativos, el primer factor que hay que tomar en cuenta es conocer el proceso, cómo se ejecuta el proceso operativo desde que ingresa la materia prima hasta que se produce un producto o se presta un servicio. Y en toda esa serie de actividades que ocurren dentro del proceso, seguramente hay riesgos. Por eso es el primer factor que hay que tomar en cuenta en la identificación de riesgos, primero entender. O sea, y dentro de la práctica, pues, hacemos un análisis de los procedimientos, de los procesos, de las personas, y vamos elaborando el paso a paso riesgo que pudiera existir. No en todas las actividades hay riesgos, en algunas habrá actividades que no hay ningún tipo de riesgo, pero lo importante es entender cómo funciona nuestro proceso. Segundo, es identificar qué puede ocurrir mal, qué puede ocurrir o qué puede fallar en algún paso del proceso. Tercero, establecer mis puntos claves de decisión en el proceso, es decir, una vez que yo identifique el riesgo, tendré que establecer puntos en los cuales yo, como especialista del proceso, voy a determinar que esos puntos son críticos. Si en ese punto llega a ocurrir un proceso, puede dar a pie a que ocurra una serie de situaciones que me pongan en riesgo incluso la operación de la empresa. Siguiente, analizar todos los posibles riesgos que pudieran ocurrir de acuerdo con información estadística, y esto si ocupamos análisis de modo efecto falla o AMEF, donde evaluamos el nivel potencial de riesgo con base en información estadística propia del proceso. A qué me refiero? El nivel potencial de riesgo lo determinamos bajo tres conceptos: la severidad del riesgo, la probabilidad de que ocurra y los controles que nosotros tenemos establecidos para reducir el impacto de ese riesgo. Y normalmente es en una escala del 1 al 10, donde cada valor tiene su diferente descripción o su diferente puntaje. Si es por producción, pues va a ser por piezas producidas. Algunas son procesos de servicios. Ahí no tengo una estadística, pero hacemos ahí una segmentación del nivel de gravedad del riesgo. Ya son cuestiones que tendríamos que platicar en específico de cómo es el AMEF. De acuerdo con ese nivel de severidad, esa probabilidad de ocurrencia y el nivel de control que yo tenga con respecto a ese riesgo, me determina un nivel potencial de riesgo. A mayor puntaje, el puntaje mayor son 1000 puntos. Cuando nosotros tenemos un riesgo que tiene un nivel potencial de 1000 puntos, estamos en una situación crítica. El valor mínimo, pues, es un punto, que ahí definitivamente no tendríamos ni por qué quebrarnos la cabeza, ni tomar ningún tipo de acción. Simplemente sabemos que el riesgo puede ocurrir, pero ni es severo, ni es probable de que ocurra. Y aparte tengo controles muy precisos en mi proceso que van a evitar que, en caso de que se llegara a presentar, suceda algo no previsto. Es información histórica, estadística que la empresa debería tener. Y si no la tiene, normalmente la empezamos a generar desde nuestro primer análisis de riesgos. Cuando utilizamos esta herramienta, la MEF, y las personas no están acostumbradas a ocupar esta herramienta, estos valores que nosotros le otorgamos a la severidad, a la probabilidad y a los grados de control son de carácter un poco subjetiva, pero muy cercana a la realidad. Y por ejemplo, para casos de la severidad, que va desde el 1, que es poco severo, hasta el 10, que es muy severo, siempre le doy un valor de 10 a una severidad cuando pone en riesgo la seguridad del cliente, pone en riesgo la seguridad financiera o la estabilidad financiera de la empresa, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, o cuando la severidad tiene que ver con estos tres aspectos, esa severidad es 10.
La probabilidad o el porcentaje de probabilidad que puede ocurrir, sí llega a ser un poco subjetivo, pero también muy cercano a la realidad. Y de ahí, con ese nivel potencial de riesgo, una vez que lo tenemos terminado, usar el sentido común. Y esto lo comento porque también como la gente conoce los procesos, aunque nunca hayan hecho un análisis de riesgos, conocen lo que puede llegar a suceder en caso de que no se lleve el proceso de manera adecuada. Las acciones que se aplican de acuerdo con el nivel de riesgo tienen que ver con el conocimiento que la propia persona o las personas tienen sobre el proceso para que de esta manera puedan darle un mejor tratamiento. Podemos ocupar algunos métodos de identificación de riesgos. Algunos son el análisis FODA, ISO 9001, donde nos pide hacer un análisis del contexto de la organización, pero viendo desde el punto de vista del contexto externo, es decir, qué amenazas y qué oportunidades nosotros identificamos en ese análisis FODA, para que de esta manera las amenazas las veamos como los riesgos que pueden llegar a ocurrir y las oportunidades, también es importante mencionarlo, no solamente se trata de identificar qué puede salir mal, sino también aprovechar las oportunidades que yo estoy visualizando en ese análisis FODA. Si quiero irme a otra herramienta un poco más a detalle, puedo ocupar este análisis PESTEL, donde analizamos 6 factores: político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Podemos hacer un análisis todavía más a detalle de estos 6 factores que podrían afectar o beneficiar a los objetivos de mi organización. Otro método muy común son las tormentas de ideas, que como hace rato comentaba, la gente conoce los procesos, saben de qué pie cojean, dónde están los errores, dónde están las áreas de oportunidad, qué es lo que puede salir mal. Pues estas lluvias de ideas se vuelven muy constructivas en el hecho de que las personas que participan es gente que conoce los procesos y seguramente nos van a dar muy buena información de los riesgos que ellos han identificado en la operación de esos procesos. Otra técnica es la técnica estructurada, que no es otra cosa más que preguntarnos, ¿y si llegara a ocurrir esto? O la técnica SWIFT, y si llegara a pasar, y si llegara esto, y si pasara esto, o si sucediera esto, que básicamente es como ligar el paso del proceso y preguntarte qué podría salir mal si, por ejemplo, voy a poner ejemplo, compras. Los pasos del proceso es la orden de compra, solicitud al proveedor, selección del proveedor, y voy a quedar en la selección del proveedor. ¿Qué pasa si selecciono un proveedor que no cuenta con su documentación legal que lo acredite como un proveedor confiable? Y a lo mejor lo seleccionamos porque me da buen precio, me da más días de crédito, ¿no? Pero es un proveedor que no tenemos la documentación legal que ampare, que es un proveedor legalmente constituido. El riesgo existe. ¿Qué podría llegar a suceder? Lo peor sería que perdiéramos nuestro dinero, en el peor de los casos. Esta es otra técnica que normalmente ocupamos y que normalmente lo ocupamos de forma cualitativa. Otro método que podemos ocupar es el análisis de causa-efecto, o lo que es el diagrama de Ishikawa, poniendo en la cabecita del pescado la actividad o el paso del proceso, y de ahí todo lo que puede llegar a ocurrir en caso de que tengamos situaciones con las personas, con el medio ambiente, con la materia prima. Son algunos de los métodos que normalmente ocupamos para la identificación de los riesgos. Ahora, acabamos de hablar del primer paso, la identificación. De ahí podemos involucrar muchísimas cosas más. La norma 31001, ténganla de referencia, no se den a la tarea de quererla aplicar. Bueno, si la quieren aplicar en su totalidad, bienvenido, pero no es necesario. Lo que hay que enfocarnos son en estas 3 fases: identificación, análisis de riesgo y valoración. Y de acuerdo con esas 3 fases, ¿cuál es el tratamiento que yo le voy a dar a los riesgos y cómo se va a registrar y cómo se va a informar todas esas acciones dentro de mi sistema de gestión de calidad? Para el tema de análisis de identificación del riesgo, les recomendamos mucho también ocupar la norma 3100010, que es otra norma en la cual vienen explicadas
otros métodos que podemos ocupar para esta identificación del riesgo, ¿no? Ahorita mencioné cuatro, en la norma 31010 todavía hace mención a muchísimas otras herramientas o métodos que podemos aplicar para esta identificación. Es muy completa esa norma 31010 y para fines prácticos realmente nos sirve mucho porque esto de la identificación de riesgo, créeme que es algo que causa incertidumbre, ¿no? ¿Cómo identifico riesgos? Bueno, ya hice un primer ejercicio de identificación de riesgos con todo lo que conlleva. Llevamos 6 meses trabajando, llevamos un año y resulta que no hemos vuelto a documentar riesgos, que eso es algo que también llega a ocurrir. Hicieron un FODA, generaron estrategias y pasó un año entonces, y sigue igual, ¿no? Aplicaron algunas estrategias, aplicaron algunas acciones para el tratamiento del riesgo, pero no han vuelto a documentar los riesgos que están ocurriendo día a día, al igual que el FODA. Todo en este contexto tan global, día a día ocurren situaciones que ponen en riesgo a muchas empresas. Fernando, yo creo que por el día de hoy hasta acá tratamos este tema. La próxima charla continuamos con los siguientes dos puntos, que es el análisis del riesgo y su valoración. Y todo esto nos va a llevar a otra cuestión, continuidad del negocio, que es otra norma que en su momento también platicaremos. Un tema muy interesante, pero que la tenemos que ir dividiendo para un mejor entendimiento, ¿es verdad? Sí, mejor lo vamos platicando paso a pasito, porque sí es un tema muy, pero muy extenso. Digo, desde el hecho que tengas varias normas en específico para este tema, 9001 es un requisito. Ya para, si queremos ahondar mucho en este tema, que hay información súper valiosa, muy extensa, nos podemos volver especialistas en riesgos y como comentaba hace rato, no solamente son riesgos operacionales, está el tema de los riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos legales, riesgos económicos. Me aboco al tema operacional, que ahí sí, pues la experiencia nos apoya un poco en esa cuestión. El motor de las empresas. Es correcto. Por hoy vimos identificación del riesgo. En nuestros siguientes episodios veremos análisis del riesgo y valoración del riesgo. Te invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube para escuchar este y todos nuestros episodios de Pláticas de Calidad. Nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pláticas de Calidad. Espero que la información que compartimos hoy te inspire a implementar cambios positivos en tu entorno. Recuerda que la calidad es un camino, no un destino, y aquí estamos para recorrerlo juntos. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido, consejos y oportunidades para interactuar. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos platicando de calidad y negocios. Hasta entonces,